Estamos de regreso, Ingrid Gómez. Aquí estamos. Ay, sí. Stephanie Piña y Graciela Díez. Estamos claro todas. Sí. Al borde conectadas. hasta las 7 aquí en MAP Radio. Y recibimos con muchísimo cariño a la doctora Lenis Núñez, médico estético, anti-aging, nutrición y obesidad. Todo eso con más de casi 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia. Mi querida doctora Núñez, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un placer nuevamente acompañarlas acá. Doctora, yo quiero empezar con una pregunta porque yo estoy cansada de que uno lea una cosa hoy y mañana te dicen otra. Hablando incluso de medicina. Por ejemplo, hasta el otro día, y lo hemos hablado y lo hemos hecho, se supone que era una excelente idea para la mujer madura los bioestimuladores de colágeno versus el abuso que estábamos teniendo con el ácido hialurónico. Como relleno. Como relleno. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico, y lo vimos con todas las celebridades que empezaron a hablar de esto, uno dice que no, pero aparentemente dejaba rastros en el rostro cuando tenía mucho uso. Y uno pensaba que eso se iba a diluir completamente. De repente empiezan las estrellas internacionales, como el caso de la famosísima Lindsay Lohan, a decir que esos médicos le estaban mejorando su apariencia usando más bioestimulador de colágeno, que es algo que no es un relleno, pero estimula a que tu colágeno se active. Entonces yo estaba feliz con eso, que hay una alternativa buena, que no te va a alterar, no me va a poner la cara de papa. Y de repente en estos días, mi querida doctora, veo un médico, cirujano plástico, que dice en su cuenta que eso es lo mismo, de que un bioestimulador de colágeno es lo mismo que inyectarse los hilos tensores que en el pasado no funcionaron. Y yo me quedo, ¿a quién uno le va a creer? Tú usas un término interesante. Tú dices como inyectarse los hilos tensores. Así lo dijo el doctor. Yo me quedé mala. Vamos a hablar, por ejemplo, cuando comenzó Lindsay Lohan, que se hizo el boom de que estaban utilizando bioestimulador de colágeno, hablaron de una marca en específico. Esa marca es a base de ácido poliláctico. Muchos de los hilos del pasado son de ácido poliláctico. Entonces, es una forma en la que se presenta un bioestimulador de colágeno. Diferencia, aquí no lo estoy utilizando para levantar, traccionar o reposicionar, sino para mejorar la calidad de la piel, su elasticidad, obviamente, mejorar esa flacidez que pueda haber y devolver volúmenes naturales donde se ha perdido, no rellenar. Ojo con eso. Entonces, sí se ha demostrado que los bioestimuladores de colágeno en pacientes que han perdido, por ejemplo, mucho peso o estas mujeres que hacen muchísimo ejercicio cuyo metabolismo es muy acelerado, pues tú puedes ayudar a devolver esos compartimientos grasos que sí son necesarios para la piel del rostro y mejorar la calidad de la misma. Entonces, sí hay de cierto de que es el mismo material de los hilos, entre comillas, en algunos de los bioestimuladores presentes en vamos a decir en viales o frascos. ¿Qué son para las personas que no tienen el conocimiento los bioestimuladores de colágeno y cómo funcionan en el cuerpo? Para dar un poco de contexto. Mira, son sustancias que los estamos utilizando para mejorar la calidad de la piel, para prevenir o para tratar signos de flacidez o arrugas tempranas. Obviamente hay distintos en el mercado. Los existen, como Ingrid mencionó, a base de ácido poliláctico, pero también los hay a base de ácido hialurónico o hidroxiapatita de calcio. Hay marcas muy comerciales que ya se han establecido en el mercado dominicano que representan cada una de estas sustancias principales. Obviamente, cada una tiene un objetivo. Algunas tienen más para prevenir, para tratar, para hidratar, para iluminar, otras para dar un poco más de sostén o devolver un poco más de volúmenes. Hay algunas que sus efectos son más progresivos en el tiempo. Como de que se van, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice release en español? Liberando. Se van como liberando. Liberación tardía, ¿qué se dice? Vamos a decir que su efecto lo vemos de manera más tardía. Okay. Y otros que a veces tú tienes un evento o una actividad, pues tú quieres porque su efecto lo vas a ver un poco más rápido que otro. Por eso depende mucho del tipo de paciente que tenemos, de la edad de ese paciente, pero sobre todo de la condición de su piel, porque sabemos que hay pacientes que o están muy fotoenvejecidos o que por la edad o porque han estado en menopausia. Hay muchos factores. ¿Cuáles son las personas indicadas para empezar a utilizar los bioestimuladores? Mira, se puede hablar que a partir de los 25 en adelante se pueden utilizar algunos incluso de prevención, que son los que llamamos skin boosters. La mayoría son a base de ácido hialurónico. Sin embargo, después de los 30, donde lo vemos con un mayor uso en frecuencia,
donde las mujeres utilizan mucho la hidroxiapatita hiperdiluida, para sobre todo devolver un poquito más de luminosidad al rostro, tensión, reforzar sobre todo los ángulos. Sobre todo ahora que está muy de moda el tema de la armonización facial, pues con podemos lograr un mayor volumen, por así decirlo. ¿Y llegan a inflar esos tratamientos? Tú sabes que inflaman menos que cualquier otro dependiendo de la técnica que se utilice. La mayoría de los médicos utilizan muchos cánulas, hay algunos que todavía les gusta mucho el uso de agujas, pero eso también depende del tipo de producto que estemos utilizando. Okay. Hay algunos cuya técnica de aplicación debe de ser con aguja y otros que no. Existe, por ejemplo, tuve un proceso de acné bastante fuerte y por eso tuve que usar Rakuten o Accutane, que es una pastilla, algo que me recetaron, no lo puedo usar a lo loco, eso con receta médica. Sí, pero fuerte. En conclusión, en ese momento acababa de poner por primera vez toxina botulínica y un poco de ácido hialurónico. Sin embargo, como justo después decidí empezar el Rakuten, mi cuerpo, el Rakuten como que lo supo todo y se lo llevó instantáneo. Fue como que no hice nada, perdí mi dinero. No, lo que pasa es que tú mencionaste algo importante. Tú usaste ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula hidrófila por naturaleza, o sea, capta agua. El Rakuten deshidrata mucho la piel. Exacto. Entonces, muy probable que se haya interferido mucho en la eliminación. Por eso es bueno que el paciente tenga conocimiento de muchas cosas, qué puedo y qué no puedo. Exacto. Entonces, lo que iba a decir es que a partir de ahí, si uno tal vez está en algún tipo de tratamiento, o sea, ¿cómo puede uno entonces definir si esto es algo que yo puedo hacer o existe tal vez algún tratamiento médico que pudiera contraindicar o reversar el trabajo de esto, de lo que yo me coloque? Mira, lo que pasa es que aquí va la comunicación. Es importante una comunicación de tu médico y el tema de las interconsultas, porque no sé si la misma persona que te trabajó la parte estética fue la misma que te indicó el medicamento. No, eran dos. Lo cual es muy probable que haya sido diferente. Entonces, esa comunicación de ambas partes era importante para ayudar a tener ese mantenimiento, porque tú lo hiciste por una necesidad, o sea, y lo otro fue una consecuencia de una necesidad médica. Perdí dinero, señores, gracias. No. Qué dolor. Pero nada, fui bonita por 2 meses. Chicas, les tengo una historia. Para la boda. Pues miren, yo tengo una amiga de mi amiga, que un beso a los que están viéndonos a través de YouTube. Yo tengo una amiga de mi amiga que ella, voy a cruzar la línea hacia el Botox. Dale. Resulta que ella se puso Botox, se ha puesto Botox varias veces con diferentes doctoras que son muy buenas aquí en el país y justamente le ha durado muy poco el Botox. Estamos hablando de que 1 mes y medio. Eso es ¿En normal. dónde? Espérate, ¿en qué zona? En la zona, ella dice que se lo puso aquí, en la frente. En la frente, el ceño de aquí, de fruncir el ceño y demás. ¿Menos de 2 meses? Menos de 2 meses, exacto, menos de 2 meses. Ok, y vamos a hacer la pregunta. ¿Se ha usado la misma marca de toxina? Ella no la vio ese Botox. Esa amiga mía no. Esa amiga, déjame explicarle, doctora. Yo le tomo foto. Yo conozco a esa amiga tuya. No, pero le puedes preguntar. Esa amiga, yo la conozco. Tú la esa conoces. amiga la misma. no vio lo que le inyectaron. Ni preguntó. Yo vi, pero no recuerdo si era la misma marca, pues. No, yo no. Digo que tú la acompañaste, ¿no? La acompañé a mi amiga, ella es testaruda, ella. Sí. Fueron con diferentes médicos, según me dijiste. Sí, fue con diferentes médicos. Eso es no, pero independientemente, tiene que ver, o sea, si son diferentes. Vamos a explicar, mira, desde un tiempo para acá se ha hablado mucho de que el Botox dura menos. Hay pacientes y hay pacientes. Sin embargo, sí lo estamos viendo mucho. Pasa con diferentes marcas. Entonces, uno trata de orientar al paciente. ¿Qué es lo que más lleva a que eso esté ocurriendo? Que muchas veces el paciente se retoca antes del tiempo. Entonces, tú retocas, el paciente puede crear una resistencia, que se está hablando ya de casos de resistencia. A mi cuñada le pasó. Sí, hay pacientes, y se ha descrito, han habido estudios médicos que han hablado de eso, de que si eso llega a ocurrir, incluso con diferentes marcas, porque lo correcto es que te pasa con una marca, cambia. Ok. Tú vas cambiando. Digo a mi amiga. Pero respetando a tu amiga, exacto, respetando el tiempo, aunque no te dure el periodo de tiempo en el que debería de aplicarse la toxina, espéralo. Si no, te toca esperar de 1 a 2 años para volvértelo a aplicar. Qué chulo. Ay, la amiga mía, hombre. Ella tiene un acordeón aquí en la frente. Te quiero mucho, amiga. Mira. Pero añadiendo a ese mismo punto, ¿no es cierto que a veces hay como medicamentos que salen dañados?
Es Puede decir, puede pasar. que duran menos precisamente porque ese, ¿cómo se dice? Batch, está venciendo. Duró. No, porque no tienen la cadena de frío de repente. Por Pero eso el ejemplo. médico se da cuenta en el momento que lo reconstituye. En el caso de que el paciente, bueno, ya se le toca al médico. Si el paciente te llega y te refiere, uno va haciendo anotaciones. Este le duró menos, entonces tú puedes determinar y lo conversas con tu paciente, porque el paciente te trae una retroalimentación, pero Claro. también hay que evaluar, es un paciente que hace ejercicio, es un paciente que es activo. Muecoso. Que vapea. Fue en época de verano. En el verano, generalmente por efecto de calor, puede durar un poco menos. Que vapea tal todo vez. ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta. Mira, Uno es bueno hace que aquí que hablemos. vive en el Caribe. No, pero espérate, No, yo no, quiero no, no, decir no. algo. Yo tengo pacientes que le duran mucho, ojo. A mí me dura muchísimo. A mí gracias a ay, Tengo Dios. pacientes que le duran mucho De hecho, y tengo que ir ya. Ay, relajado y en algunas zonas más que otras. O sea, que eso depende. Esa Pero amiga yo he mía- sabido durar un año sin ponerme nada ahí. Pero mira, Pero eso es por decisión personal. vamos a desmontar mitos. Estoy levantando la mano, Mito, producción, mito, míreme. mito. Miren, vamos a desmontar mitos. Me han dicho dos cosas. De hecho, me han dicho tres. Ok, tres. Número 1, si vapeas mucho, se debilita el Botox. Número 2, si haces muchas muecas, y esa amiga mía es Anda la una cosa de loco. porra. Si haces muchas muecas, se debilita el Botox. Y número 3, si tienes el metabolismo muy rápido, es posible que también la solución butolínica La se toxina vaya. botulínica. La toxina butolínica Mitos o se vaya. realidades. Háblame de eso. Generalmente sí hay pacientes que todo casi es una realidad. Lo del vapeo, bueno, los hábitos influyen mucho en la durabilidad del Botox, pero eso es lo mismo que el tema del metabolismo. Beber zinc ayuda a mantener el Botox. Habían estudios que decían cuando comenzó lo del COVID que eso ayudaba mucho a que durara más la toxina. Y de hecho había muchos pacientes tomando zinc. ¿Qué es lo que hace? Que mejora el sistema inmune. Pero sí se ha demostrado que del COVID para acá, que es una enfermedad que afecta el sistema inmune del paciente, el Botox dura menos. ¿Qué cosa? Ouch, Kobe, gracias. Pueden haber muchas cosas, muchas casualidades. No, pero el COVID de verdad. Hay contraindicaciones, es decir, una persona que tenga algún tipo de enfermedad inmunológica, alguna Sí. condición. Hay ¿Cuáles son? condiciones, mira, es que hay muchas variables, porque yo tengo pacientes con enfermedades autoinmunes que su médico le ha permitido, su médico de cabecera, que se lo coloquen, pero ya tienen su chequeo de básico. O sea, si tú estás diagnosticado con una enfermedad autoinmune, quien tiene que darte ese visto bueno en caso de permitirse debe ser eso. Ahora, si es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, ahí sí está contraindicado, porque si ya tú de por sí tienes alteraciones en la acción de los músculos, en su tono, entonces sí ya ahí debemos de tomar en cuenta eso. Pese a que, por ejemplo, hay pacientes que se han visto afectados, por ejemplo, por parálisis faciales, por procesos inmunológicos. El Botox se ha utilizado para hacer correcciones a nivel facial, para disminuir visiblemente la asimetría de ese paciente. Mira. Ok, doctora, ya que se mencionó del Botox, pero ¿cuál es el tiempo, por tu experiencia en consulta, que más o menos debe durar el Botox? ¿Cuando es en frente, cuando es en cuello o no sé dónde De más? 4 a 6 meses. Ok. Ese es el periodo de tiempo que se está dando. Se ha reducido bastante, antes eran los 6 meses, pero uno le da un margen de 4 a 6 meses. Volviendo al tema inicial de los bioestimuladores. bioestimuladores de colágeno y sus mitos y realidades, yo quisiera saber, una persona que sí decide utilizar ese recurso, ¿cuáles son esos resultados reales que puede esperar una persona y en cuánto tiempo puede empezar a notarlo? El cuánto tiempo va a depender del bioestimulador que se elija. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los resultados? Depende también del producto. La mayoría de ellos están destinados a colocarse con sesiones de cada 4 a 6 semanas, por lo menos 2 a 3 sesiones, según el producto que hayamos elegido y según la zona que estemos trabajando. Hay pacientes que desde la primera sesión pueden ver un resultado. Por eso se habla de si estoy tratando, estoy previniendo o simplemente estoy mejorando. Entonces, O sea, un seguimiento. Es un seguimiento. Y también exacto. aclararle a las personas que los bioestimuladores, si no me equivoco, no solamente son para el rostro. No, o sea, hay aplicaciones como nosotros llamamos extrafaciales, que es cuello, escote, manos, abdomen, incluso ahí se puede colocar en algunas otras zonas corporales. La ventaja que esto tiene es que si yo quiero usarlo en cara, o sea, de hecho, las diluciones de algunos de ellos son diferentes para cara que para el resto del cuerpo, inclusive el cuello. Es que te puede ayudar a recomponer o a recuperar esa grasa que hemos perdido en algunas zonas específicas del rostro. Por eso es importante marcar o evaluar a ese paciente.
porque los dos lados de la cara no son iguales. Y dos personas tampoco son iguales, ni se le van a colocar, aunque tú tengas un mapa específico o un marcaje que se ha recomendado, eso puede variar según el paciente. Cuando las personas van a donde usted, doctora, y quieren ponerse un bioestimulador de colágeno, ¿cuál vendría siendo los primeros criterios que usted toma en cuenta? Todos los pacientes necesitan un bioestimulador de colágeno, va bastante bien. O sea, de hecho, siempre he conversado con ellos que parte de lo que nosotros en medicina estética tenemos mucho tiempo tratando de aplicar es la parte de la prevención, y los bioestimuladores entran en ese grupo, porque hay de todos tipos. O sea, hay desde lo que te comienzan a mejorar la calidad y la hidratación de la piel y que te revitalizan la misma, devolviéndole luz y calidad, o sea, luminosidad. Y hay desde lo que te ayudan a devolver volumen natural. Entonces, dependiendo del paciente que tenemos, elegimos. Pero muchos pacientes ya vienen con información. Entonces, tú lo que tienes es que alimentar esa información o tratar de buscar, si esa no es la opción que le conviene, explicarle por qué sería otro dentro de la gama de ellos el que más le conviene según su necesidad. Esos bioestimuladores pueden ser utilizados para temas capilares, para personas que tienen poco cabello o están perdiendo cabello. Lo que pasa es que ahí entran otro tipo de productos, no son estos que nosotros usamos en rostros. Okay. O sea, hay productos que están específicos para mejorar la circulación, para mejorar la oxigenación del cuero cabelludo. Pero no serían llamados bioestimuladores. No. Pero por ejemplo, y justo ahorita iba a otras partes del cuerpo. En el caso, por ejemplo, de glúteos, muslos, en otra parte del cuerpo que tal vez uno quisiera regresar esa firmeza, digamos. ¿No? Pesa y pesa. ¿Se utiliza y se estila a utilizar bioestimuladores? Sí, se utilizan. Lo que pasa es que, a ver, todo depende de lo que el paciente busque. Si el paciente quiere volumen, un bioestimulador te termina resultando un poquito más costoso. Todo depende del paciente. Claro. Mientras que sí, tú puedes mejorar el aspecto del glúteo, que la piel se vea mucho más bonita. Generalmente el glúteo tiende a tener más celulitis. Las mujeres que tienen como las caderas hundidas. Cuerpo de guitarra. Sí, no, estamos hablando del glúteo. Sí, aquí. Ajá. Entonces, a esas mujeres tú sí puedes utilizar un bioestimulador en específico para ayudar a recuperar un poquito ese volumen. Pero dependiendo del volumen de la paciente, valga la redundancia, va a variar la cantidad que vamos a utilizar, entonces eso también te incrementa el costo. Por eso es importante. Que esto es, digamos que eso se coloca luego de la capa de la piel. O sea, no es algo en la sangre, ni mucho menos. No, se coloca puntualmente donde se requiere. En la dermis, dependiendo de cuál estemos utilizando, porque hay algunos que se pueden colocar mucho más superficial que otros. Por ejemplo, hay productos ahora que está muy de moda el PDRN de salmón. El esperma de salmón. La mayoría hay una gran gama que se utilizan a nivel de microneedling, entonces se están colocando bien superficial, y otros que sí se pueden infiltrar, pero un poquito no tan profundo como, por ejemplo, inyectaríamos un poliláctico. Entonces, vuelvo, insisto, según el producto que estemos utilizando o que queramos utilizar, va a variar la profundidad en la que lo vamos a colocar. Esperma de salmón. Sí, pero eso es. ¿Y quién fue que dijo? ¿Tú sabes qué? Eso es famosísimo. Vamos a buscar esperma de salmón porque eso es lo que va a revolucionar el mundo de la belleza. Ya hemos hablado mucho de los bioestimuladores y no sé si las chicas tienen otra pregunta, pero sabemos que precisamente en la cultura asiática hay mucha innovación en cuanto a ese cuidar nuestra apariencia física y muchos tratamientos. Vemos, por ejemplo, en Corea hay clínicas de estéticas muy especializadas donde hacen ese tipo de servicios, como el que ya mencionamos, el esperma de salmón. Uh-huh. ¿Cuáles son esos procedimientos que usted, doctora, tiene en la mira para que ya lo tenga o que piense traer acá? Nosotros trabajamos con todos los tipos de bioestimuladores y de productos como el esperma de salmón aplicado, o sea, de manera a nivel de microneedling o dermapen, como la mayoría lo conoce. Lo trabajamos también infiltrado según el tipo que tengamos. Trabajamos con exosomas, que son factores de crecimiento que ya han sido sintetizados en laboratorio, y ahí sí entra el grupo cuando mencionaste a nivel capilar, porque hay exosomas que son para el cuero cabelludo, para fortalecer el crecimiento y ayudar a que comience a crecer pelo nuevo, mujeres que han tenido pérdida del mismo, u hombres, porque eso también hay muchos hombres que lo presentan.
Trabajamos mucho con la terapia de radiofrecuencia de microagujas como una tecnología no solamente para tonificar la piel, sino también para mejorar la calidad de la misma, porque hay protocolos que te ayudan a trabajar lo que son poros dilatados, cicatrices de acné, pero también están los láseres fraccionados. Entonces, tú dirás, pero tengo 2 tratamientos fraccionados que me pueden ayudar en lo mismo, pero depende. Hay uno que te puede causar un mayor tiempo de recuperación y está indicado para pacientes específicos con un fototipo, color de piel específico, y el otro que te puede permitir trabajarse de manera atemporal porque su recuperación es mucho más rápida y que trae protocolos, inclusive para pacientes que tienen patologías como rosácea. Okay. Entonces, yo quería volver un poquito al ácido hialurónico porque yo siento que a raíz de lo que pasó con todas estas mujeres que empezaron a ponerse bellísimas en Hollywood, Demi Moore, muchísimas, Nicole Kidman, como que vimos un cambio, como que estaban bastante con carita de papa y de repente aparecieron preciosas, como más finas, más naturales. Entonces yo me imagino que hay una combinación de cosas, pero yo siento que se ha satanizado un poco, y me incluyo, el ácido hialurónico. O sea, yo le conté a unas amigas mías que yo estaba un día en un lugar con muchas mujeres de mi edad y yo de repente me di cuenta que el 75% tenía la cara de papa, que yo le digo cara de papa, es como que se ven como hinchado, como abofadas. O sea, el efecto Como inflado. pillow face. Pillow exacto. face. Sí. Y yo me acuerdo que yo me asusté y dije, Dios mío, pero si el ácido hialurónico se va, ¿por qué todas se ven así? Que no estamos hablando de mujeres que se lo hicieron hace muchos años, que habían otros productos que sí permanecían. ¿Sigues pensando que es noble el ácido hialurónico? ¿Y Sí. por qué entonces vemos tantas pillow faces? Sí, sigue siendo noble, usado de manera correcta, en las cantidades correctas. Lo que nosotros estamos viendo es que se está usando mucha cantidad, tal vez en un momento que no es el que deba de utilizarse. Entonces eso hay que tomarlo Entonces en no ha sido el consideración. uso, ha sido el abuso. El abuso, como siempre. Es que los abusos nunca son buenos, señores. Cojan cabeza, ¿eh? Tienen que tener miramiento. No, Doctora. Tú habla. No. Ok. Doctora, mire, oiga una cosa. Hay un tema con los puntos específicos, porque he notado a muchas mujeres que se quejan de que muchas veces le tienen miedo a ponerse el Botox porque le sube mucho las cejas. Ay, sí, toda la gente que se pone así como villana. Yo tuve y esa de época. repente andan como que todo está bien, como, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú aquí? Estamos aquí. Todo el tiempo andan como azoradas, dominicanamente hablando. Susto continuo. Que eso es por como en los puntos específicos en el que se inyecta el Botox, Sí. o es que una persona puede Pero tú sabes reaccionar que hay mujeres que les gusta eso, ¿verdad? Ajá. También. Es importante que tú estés clara, que hay gente que le gusta que no se le mueva ni el pensamiento. como el Azores. Yo no entiendo. De ahí es que se hace famoso el baby botox. O sea, es que mantener efecto totalmente natural. O sea, la idea es que tú puedas moverlo todo. O sea, Claro, hija. pero eso es algo que gradualmente se lo vamos haciendo llegar a los pacientes y muchos lo van entendiendo. Ahora, el que ya tiene su costumbre de que eso es lo que anda buscando, eso. Así. Es De complicado. sus cejas de águila. Querida, Pero también hay mucha gente que la tiene ya tatuada, sí. O sea, que Ay, a eso veces tú es no tienes que terrible. esforzarte mucho para Ay, que amiga, Eso no, es no se así, pongan en doctora. manos de todo el mundo, amigas. ay, sí, yo siempre he dicho que hay que tener en cuenta con quién uno pone, en manos de qué médico pone su cara, su cuello, su cuerpo, porque la verdad es que hemos visto casos y cosas. Lenis, me encanta tenerte aquí. Dime cómo podemos seguirte o llamarte para citas. en Instagram por Lenis NM de Estética o doctora Lenis Núñez. Nos pueden llamar al 829-884-2321. Gracias, mi querida doctora Lenis Núñez.